dirige como piloto, ya como fraile, la expedición que les lleva al Cebú, a Filipinas, y hace la machada absolutamente increíble, decir, no, es que no podemos ir por la latitud 20, tenemos que subir a la latitud 40. Eso era inimaginable. Entonces, si la latitud 40 ya estaba en el norte, era una cosa que no tenía pies ni cabeza. Y él insistió en la latitud 40 y efectivamente en la latitud 40 cogía las aguas, las mareas favorables. Esto ahora parece muy sencillo, pero entonces había que ser un genio para intuir, para tener un conocimiento cosmográfico total de lo que era el mundo. No solamente donde es, porque no había subido nunca a la latitud 40 prácticamente, pero intuía por una serie de conocimientos que tenía verdaderamente prodigiosos. Y entonces él tenía esta fuerte intuición, pero no es una intuición de tipo espiritual, digamos que se la inspiraba a algún ser sobrenatural. Él tenía esta intuición científica de que tenía que haber un camino de regreso y que si por donde habían tratado todos no se podía, tenía que haber alguna corriente que los llevara de regreso. El viaje hacia el sudeste asiático es fácil. Los propios alisios, vientos, etcétera, etcétera, los llevan en 2 o 3 meses a las costas de las Molucas y de lo que es Filipinas, etcétera, etcétera. El problema está en la vuelta. Y ese es el gran mérito de Urdaneta. No solo sabe volver, sino que demuestra antes que sabe volver. Por eso el rey dice que tiene que ser él el que dirija la expedición. En Cebú, Urdaneta se dedicó a preparar el viaje de vuelta, el tornaviaje. No necesitaba más que una de las naos, precisamente la capitana de la expedición, la nao San Pedro, que dio nombre al primer fuerte que los expedicionarios construyeron en Cebú. La seguridad que mostraba el agustino de lograr el tornaviaje infundió ánimos a los que se embarcaron con él, a pesar de que todos sabían de los fracasos de expediciones anteriores como las de Villalobos y Saavedra. El 1 de junio de 1565, la nao San Pedro salió de estas aguas del puerto de Cebú para enfrentarse al Océano Pacífico. Afrontaban una ruta peligrosa y hasta entonces desconocida. El marino de Ordizia marcó claramente la ruta a seguir. Era necesario dirigirse no directamente a América, sino navegar hacia el norte impulsados por el viento sur de esa época. Poco a poco el gran navegante dirige la nave hacia el nordeste y enlaza con la corriente de Kuroshibo que les impulsa hacia América, pero a una latitud muy superior a la que habían utilizado otras expediciones. Ese era el gran secreto de Urdaneta, el secreto que había conocido en las Molucas años atrás. El viaje de Urdaneta sigue siendo el mismo. Esta carta sigue exactamente el mismo derrotero hasta llegar al paralelo 40, tomando todo este pequeño quiebre que hace, que está en el mapa de Urdaneta, y siguiendo derecho hacia el este a terminar en el Cabo Mendocino, nombre que puso Urdaneta en recuerdo del virrey de Mendoza, virrey de la Nueva España, y de ahí el descender lentamente a la península Baja California y seguir para finalmente terminar en Acapulco. 4 meses después de salir de Cebú, la nao San Pedro llegó a Acapulco en la Nueva España. El regreso era lo fundamental, en el cual él tenía prácticamente que subir hacia el paralelo 40, utilizar la corriente de Oyashibo, prácticamente dar la circunferencia por círculos máximos a lo que es una navegación loxodrómica, y posteriormente, al estar muy cerca ya del continente americano, ir viniendo, navegando de una manera de estima y costera hasta llegar, arribar a este puerto que es Acapulco, México. Eligió muy seguramente Acapulco porque tenía un abrigo natural que otros puertos como Barra de Navidad en su momento o San Blas, que era donde se construían los barcos, no tenía. Esta bahía de Santa Lucía ofreció un refugio natural, ofreció seguridad y posteriormente a partir de aquí se volvió un centro comercial para los posteriores viajes. Acapulco, un territorio prácticamente despoblado, se convirtió en el gran puerto de enlace entre Asia y América. Aquí llegaba el galeón de Manila tras la senda de Urdaneta y utilizando la misma ruta. Llegaremos todos a Acapulco y por eso Acapulco y Filipinas es el ida y vuelta de ese no tornaviaje, de esos naos de Acapulco o naos de la China que después saltaban por tierra en un difícil
camino hasta Veracruz y de Veracruz pues a Sevilla y a toda Europa. El puerto base inicialmente era la Barra de la Navidad y Urdaneta ve como mucho más práctico pasar al puerto de Acapulco como puerto base para las expediciones, por sus mejores condiciones, pues eso, de abrigo de los barcos, más calao y más infraestructura alrededor. Él sabía que aquí en Acapulco los galeones iban a estar a mejor resguardo, no solamente de los piratas, sino de los ciclones, de los huracanes, de las inclemencias del tiempo. La bahía de Acapulco es muy segura. El fraile salido del convento había cumplido todas las expectativas. La ruta abierta por Urdaneta, desde Cebú hasta Acapulco, era una línea en forma de arco de 8.800 millas náuticas, es decir, 16.300 kilómetros. La gran noticia fue llevada en mano desde el propio Acapulco hasta Madrid al rey Felipe II. Las rutas comerciales del mundo quedaban completas con la hazaña de Urdaneta. El propio navegante llegó a la corte en Madrid y se entrevistó con el rey. A partir de entonces, se desarrolló una línea comercial de gran envergadura entre Filipinas y México. El fuerte de San Diego fue construido ex profeso para proteger a los galeones que venían de Manila. Muchas personas piensan que el fuerte fue construido para defender la ciudad. En la ciudad en realidad no había nada que defender, era un pueblo de pescadores. Este fuerte fue construido con la intención de proteger todas las mercancías que venían de Asia. El comercio de la nao era una empresa privada. España, la corona, ponía el galeón. Pero todas las mercancías y todo lo que venía allá eran tratos entre privados. De que los chinos venían a Filipinas a comerciar, traían sus mercancías, sobre todo la seda, y eso encontraba muy buena salida en México. Así que con eso se estableció la ruta del galeón. La importancia de esta línea comercial era tal que en México, en plena plaza central del Zócalo, se construyó un mercado para el galeón de Manila. En el centro de la plaza del Zócalo de México, en lo que es la plaza central, ocupando un tercio de lo que actualmente es la plaza, ocupaba un centro comercial muy grande que se llamaba el Parián de Manila, que era el sitio donde vendían las cosas de los galeones. Todos los años se tocaban las campanas a rebato cuando se tenía la noticia de que llegaba el galeón a Acapulco, donde salían los comerciantes hacia allá a ir a buscar las mercancías, y era donde se llegaban las cosas finas para México.